Ya se ha terminado septiembre, el primer mes completo en la Liga Hypermotion 25-26 y como cada mes, toca hacer el 11 ideal. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca dar, explicar y analizar mi 11 del mes de septiembre, el primero que es del mes completo, del mes entero, porque agosto tuvo menos partidos, menos tiempo, porque empezó a mitad del mes, por ello, pues este es el primero que es completo. Y vamos a empezar ya. Hay equipos que incluso han jugado 5 partidos, lo cual ya es mucho. La mayoría han jugado 4, porque el día 1 de septiembre coincidía con ese inicio de semana con un lunes, si no recuerdo mal. Por tanto, solo hay 4 equipos, porque hubo 2 partidos, si no recuerdo mal, que se jugaron en ese día, y por ello, pues la mayoría tienen 4 jornadas disputadas, pero algunos tienen una más todavía. Pero vamos a empezar ya y lo hacemos con el portero, uno de los porteros revelación, podríamos decir, porque era suplente de primeras, pero por la lesión del titular acabó ganándose un puesto. De hecho, la temporada pasada incluso estaba en el filial, y hablo del portero del Cádiz Club de Fútbol, que es Víctor Aznar. La verdad es que ha sido, como digo, una sorpresa total su inicio, cada vez creciendo más, cada vez yendo a más en estos primeros partidos de año, y la verdad es que rindiendo muy bien, salvando muchos puntos para el Cádiz, algunos con paradas de mucho nivel, de mucho mérito, y además con un nivel que está creciendo, como digo, que está progresando, que está siendo constante, pero cada vez superior, y eso está haciendo pues que el Cádiz esté teniendo una fiabilidad defensiva, una capacidad para mantener porterías a cero con regularidad, con constancia, pues muy positiva, y que realmente está siendo la clave de su éxito, de que a estas alturas siga invicto, de que no haya perdido ningún partido, y que junto al Depor pues sean los dos equipos únicos que siempre han puntuado semana a semana en estas ya 7 jornadas ligueras, lo cual pues creo que explica mucho del trabajo de Garitano, del trabajo del club, del equipo, de este inicio prometedor, interesante, y pues por ello Víctor Aznar para mí tenía que estar en este 11. La verdad es que tenía competencia, porque Guillermo Fernández, portero del Valladolid, estaba siendo de lo mejorcito, también había otros casos, pero yo me he quedado con el portero del Cádiz Club de Fútbol, porque creo que ha crecido, creo que está siendo una sorpresa, y creo que lo merecía porque explica mucho el rendimiento colectivo desde lo individual. Empezamos ya por la defensa, seguimos con este 11 y empezamos por el lateral derecho, que es otra de las revelaciones interesantes, que se ha ganado un puesto que al principio no tenía, que estaba Anderson Arroyo ahí, y evidentemente esa salida, esa venta, pues hablo de lo que le ha abierto las puertas, esa venta, ese traspaso, como digo, el más grande de la historia del Burgos. Hablo del lateral derecho de Ramis, que es Lizancos, porque llegó del Lugo y es que está siendo pues un futbolista muy importante en el equipo burgalés, un equipo que está creciendo, que ha acabado muy bien el mes, y que creo que merecía estar aquí porque ha ido progresando, un lateral muy físico, de recorrido, con esa capacidad para repetir esfuerzos, muy completo, porque trabaja bien tanto en defensa como en ataque, se está incorporando bien. La verdad es que creo que está siendo muy interesante su rendimiento, está yendo a más, como digo, y es que se ha ganado el titularismo desde el primer día, se ha ganado ese 11 titular desde esa salida del colombiano Anderson, y por ello pues creo que también tenía que estar aquí, como por supuesto el lateral zurdo, que este ya es de experiencia, de más años, otro lateral de envergadura, físico, que empezó como central y que creo que, bueno, ha tenido años recientes también como central, y hablo de Alex Muñoz, porque creo que era uno de los grandes fichajes, de los fichajes más lógicos seguramente que podíamos pensar que podía hacer un equipo, en este caso la Unión Deportiva Almería, y desde el primer día es que se ha ganado ese puesto con un rendimiento muy bueno. Defensivamente es un lateral, un jugador muy fiable, muy competitivo, muy bueno, porque es de lo mejor. Ya lo fue en el Levante, lo fue en el Tenerife, en Las Palmas en primera pues quizá le costó algo más, pero es que en segunda esto da una certeza, y además llegando libre pues es que era un fichaje de manual para un equipo de este nivel, de estas aspiraciones en la categoría de plata. Y además es que a ese nivel defensivo se le está sumando una capacidad para asistir muy interesante. Ya suma 3 asistencias, que es prácticamente su récord en su carrera, y creo que habla muy bien de la temporada que está haciendo, de los jugadores seguramente más regulares, más competitivos semana a semana de la Unión Deportiva Almería, de Rubi,
como también lo están siendo los dos centrales que me he quedado en el zurdo, en el lado izquierdo de central, me he quedado con Bonini, compañero de Alex Muñoz en el Almería, que creo que el italiano está siendo pues también está dando un nivel altísimo desde el primer día. La verdad es que es un jugador que tiene esa elegancia, esa solvencia para sacar la pelota, que está siendo un jugador muy importante construyendo desde atrás, siendo ese primer futbolista en ataque, podríamos decir, ese jugador que supera presiones con su pase, con su capacidad con balón, y que luego aparte pues que defendiendo también está creciendo. Creo que está rindiendo muy muy bien, creo que tenía que estar, y creo que ese traspaso pues ya se está explicando un poco por qué el Almería fue tan fuerte a por el italiano, que estaba en Serie B y que está demostrando que seguramente es un central, es un jugador superior a esta categoría, donde en este 11 le acompaña Miguel Loureiro. Hablamos de otro jugador con experiencia, es decir, estamos alternando un poco experiencia, futbolistas con muchos partidos en la categoría, con juventud, la de Bonini y Lizancos, también de Víctor Aznar antes en portería, y en este caso Loureiro para mí es que explica la competitividad del Depor, el otro equipo, como decíamos antes, que no ha perdido, y que con Antonio Hidalgo pues es que ese fichaje también tenía todo el sentido del mundo después de su rendimiento en la Sociedad Deportiva Huesca. Juntos, en ese caso muchas veces como central derecho en esa línea de 3, ahora más con defensa de 4, pero también los últimos partidos está cambiando un poco y está yendo bastante a eso, con Mella en el carril derecho, con Quagliata en el izquierdo y con 3 centrales, uno de ellos que evidentemente es Loureiro, porque es uno de los futbolistas más fiables defensivamente en segunda división, y ya está explicándolo porque su rendimiento, como digo, en el Depor es realmente espectacular. Vamos ya al centro del campo y empezamos para mí con un jugador que creo que quizá no tiene el foco que merecería, pero que tanto defensivamente como con balón, ya no por su capacidad técnica, sino por su inteligencia, por la capacidad que tiene para interpretar los partidos, esa lectura, es un futbolista muy inteligente, que está creciendo mucho y que está, bueno, creo que está dando un rendimiento realmente bueno, está creciendo seguramente en el rendimiento, está yendo cada vez a más, aunque ya lleva bastantes años siendo un jugador muy muy importante, y hablo en este caso de Miguel Ángel Atienza, centrocampista del Burgos, que como digo, muchos quizá no le consideran como los centrocampistas más importantes de la categoría, pero desde luego que lo es. Como digo, acabando contrato, es otro de los que más se va a hablar seguramente en las próximas semanas, meses, de cara a ese mercado invernal, a ese mercado veraniego, y que, bueno, que está para dar un paso adelante, como pues su centrocampista, su acompañante, que es Miquel Rodríguez, jugador de la Real Sociedad B, pues que la verdad es que con su rendimiento, con su inicio de temporada, con su capacidad, con su techo, pues seguramente lo veremos también pronto en primera, ojalá con la Real Sociedad, eso hablaría muy bien, además en el perfil de equipo que es, pues encaja de maravilla por esa facilidad que tiene para subir futbolistas del filial, para contar con la cantera, siempre lo hace mucho, y es un club en ese sentido pues muy muy interesante, y por eso Mikel, un jugador pues muy técnico, con mucha capacidad para superar líneas con su pase, también a balón parado, un jugador pues que tiene una capacidad entre líneas realmente buena, partiendo mucho desde el lado izquierdo, está siendo el mejor jugador de la Real Sociedad B, del Sanse, que es recién ascendido, y que bueno, es que está siendo una barbaridad. Su partido, por ejemplo, ante el Cádiz a inicios de mes fue increíble, pero es que también en el día a día es que está sumando actuaciones brillantes, y que está siendo pues uno de los mejores jugadores de la liga Hypermotion. Acompañando también en este centro del campo, pues tenía que estar Alex Calatrava, porque está siendo clave en el crecimiento del Castellón, porque su rendimiento ya es hace tiempo muy muy bueno, es un jugador que tiene una capacidad también en último tercio, en últimos metros, por esa capacidad también en espacios reducidos, un jugador muy muy interesante, que sonó muy fuerte para irse a equipos de primera, porque como es normal, es que es muy bueno, y ya la temporada pasada nos estaba dando auténticos recitales prácticamente cada fin de semana, y otra vez ahora lo está volviendo a hacer, está yendo a más, y es que está explicando un poco también bastante el cambio del Castellón, que está siendo realmente uno de los equipos, pues seguramente de los mejores equipos de la categoría, otra vez como la temporada pasada. Lo que pasa que muchas veces le está costando pues tener ese acierto, muchas veces de cara a puerta, que es lo que más le ha pasado factura, errores también groseros atrás, bueno, le han complicado, y por eso pues también
en parte salió Plat, no acabaron de llegar los resultados y ahora con Pablo Hernández estas 2 victorias, pues con Cala como gran estrella seguramente junto a Zipenga, que creo que está dando también un paso adelante importante, ahora siendo prácticamente indiscutible en la banda izquierda. La temporada pasada le costó más, pero ya está siendo muy muy importante otra vez. Y la verdad es que lo explica mucho Alex Calatrava todo lo que tiene que ver con el Castellón, un jugador absolutamente clave en este proyecto. Pasamos ya al ataque y lo hacemos, bueno, un futbolista en verdad que contamos como atacante, pero que también entre líneas es otro de los muy buenos, como también Scala, un jugador con algunas similitudes, que parte a veces de banda derecha, pero que realmente como media punta por dentro es donde brilla, y hablo de Sergio Arribas, porque tenía que estar, por supuesto, también en este 11 para mí. Es que es una de las grandes estrellas de segunda división, más allá de que haya tenido picos, que haya tenido altibajos, es que es un jugador que lo normal es que probablemente lo tendríamos que ver en un equipo cercano o incluso dentro de competición europea en primera división. Entonces, bueno, la verdad es que esté en segunda es una auténtica delicia, una auténtica maravilla, y tiene que ser una de las claves de esa temporada de la Unión Deportiva Almería, que este año sí tiene que estar todavía más arriba, tiene que pelear todavía más, porque tiene que ser eso el objetivo en la Liga Hypermotion, y por tanto arriba es que ha hecho un mes otra vez muy 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 bueno. Es que el otro día, por ejemplo, con ese gol a Las Palmas, pues creo que fue la manera de redondearlo todo, porque con ese gol, pues como digo, es que le dio puntazos de oro al equipo de Rubí ante un rival directo fuera de casa. Bueno, es que está siendo un jugador de mucho nivel, como también fue brillante su exhibición ante el Racing, a pesar de que tras esa expulsión el Almería acabase perdiendo. Bueno, la verdad es que es otro jugador que está siendo diferencial en la categoría. Y vamos ya con una doble punta que he formado aquí, que uno de ellos prácticamente no ha sido titular nunca en segunda división en este mes de septiembre, pero que es que tenía que estar, porque lo de Zakaria de Achauri, delantero neerlandés del Deportivo, pues es que es difícilmente explicable después de ese hat-trick en Mendizorroza en Vitoria ante el Club Deportivo Mirandés para acabar ganando su equipo 1-5 con 3 goles en 20 minutos, entrando como digo desde el banquillo, y después también con ese gol al Huesca de nuevo como revulsivo. Bueno, su participación está siendo espectacular, y con Mulatieri como titular, pues él es verdad que, como digo, entrando en segundas partes, pero es que está cambiando partidos y es que está siendo definitorio para el rendimiento, los puntos del Deportivo de Antonio Hidalgo. Y también pues hay que hablar de otro delantero que está yendo a más, que hablo de Marcos Fernández, que está siendo una de las grandes revelaciones también en el Ceuta, y que a mí ya me gustó muchísimo en ese partido de Huesca ante el Huesca en el Murube, pero que ahí no marcó gol en esos inicios también del mes de septiembre. Pero es que a partir de ahí parece que fue el día que lo cambió todo, porque ese partido fue para mí uno de los mejores suyos, y después pues apareció con ese doblete, luego después el gol también ante el Zaragoza. Bueno, su rendimiento, como digo, es muy muy bueno. Este mes ha sido espectacular el suyo, y el delantero cedido por el Español es que tenía que estar aquí, porque es que está llamando ya a la puerta del equipo periquito, y por tanto, pues como digo, es que está siendo seguramente el mejor futbolista del Ceuta, que ya está ganando partidos, que ya está saliendo de la zona de abajo con las últimas victorias, con los últimos puntos, compitiendo bien. Ese punto también, ese empate final también ante el Cádiz. Bueno, la verdad es que está siendo un delantero muy prometedor. A mí me parece muy muy bueno, más allá de su rendimiento, es que creo que tiene una capacidad muy muy alta, y seguramente es que lo vamos a ver como uno de los delanteros revelación de la categoría. Yo creo que va a superar los 10-12 goles seguro, y es que más allá de eso, como digo, es que ha tenido partidos que sin gol, pues es que es clave en el Ceuta, y por eso tenía que estar en este vídeo, en este 11, así que este es mi 11, no sé cuál es el vuestro, dejádmelo por los comentarios, espero que os haya gustado el mío. Como siempre, acordaros de darle un buen like, porque sobre todo después podéis darle a hypear el vídeo, que eso ayuda una barbaridad, y por eso es necesario y ayuda mucho que lo hagáis. También acordaros de suscribiros, y nos vemos en la próxima.